y ha motivado la convocatoria del presidente de la República a una legislatura extraordinaria para remover a los miembros de ese organismo, debiendo tomarse en cuenta las renuncias de los consejeros y también 4 de ellos han puesto su cargo a disposición en oficio dirigido al presidente del Congreso de la República. Eso es entonces, en resumen, lo que el día de hoy se va a tratar en esta sesión extraordinaria. Vamos a proceder a registrar la asistencia para de una vez ya computar el quórum. Vamos a proceder a cerrar la asistencia. A ver, por favor, congresistas, los que no han registrado su asistencia para computar el quórum. Bien, cerrar el registro de asistencia. Bien, ha registrado su asistencia 100 señores congresistas. Con el quórum reglamentario vamos a iniciar esta legislatura extraordinaria. Primero quiero agradecerles a los señores congresistas. Me imagino que sus portavoces le han explicado que han estado reunidos durante horas para, digamos, traernos ya un texto más consolidado de las propuestas que traemos a esta legislatura extraordinaria para poder buscar una solución a la segunda parte del problema que se ocurrió en nuestro país. Vamos a darle primero la palabra al congresista Richard Arce, teníamos un tema pendiente. Gracias, presidente. Lamento ser el portador de una triste noticia. Ha fallecido Claudio Garfias, el sureñito, entrañable cultor del folclore en Apurímac, y quería también pedir y aprovechar también el espacio para pedir un minuto de silencio, un pequeño homenaje del primer poder del Estado para Jaime Guardia, que falleció también el 16 de julio. Ambos grandes cultores de nuestra música, de nuestro arte. Jaime Guardia, amigo personal de José María Arguedas, y por ende le solicito, señor presidente, un minuto de silencio. ¿Cómo no? A ver, vamos a un minuto de silencio, por favor. Sí, eso me faltó decir. De Paucar de... Muchas gracias. Se da lectura al segundo párrafo del artículo 50 del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República, artículo 50, segundo párrafo. Asimismo, se convoca a periodo de sesiones extraordinarias cuando lo soliciten por escrito las 3/5 partes del número legal de congresistas. En la solicitud de convocatoria debe indicarse los temas materia de la convocatoria. El presidente del Congreso convoca a los congresistas a periodo de sesiones extraordinarias dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud. En su defecto, la convocatoria es realizada por uno de los vicepresidentes del Congreso en su orden o el oficial mayor en último caso. Durante los periodos de sesiones extraordinarias solo se podrá tratar los temas materia de la convocatoria. Bien, se pone en conocimiento a la representación nacional que la convocatoria ha sido firmada por 91 señores congresistas, y este fue un acuerdo que se tomó ya hace 2 semanas, y que finalmente, a raíz de la sesión del 20, se continuó con el acuerdo para tener más bien esta legislatura extraordinaria para el siguiente tema, que es el tema relacionado al Consejo Nacional de Magistratura, ya no a sus consejeros. Y de conformidad con la norma reglamentaria leída, declaro instalada la segunda legislatura extraordinaria del Congreso de la República correspondiente al periodo anual de sesiones 2017-2018.
Señor congresista, la Junta de Portavoces en sesión del 20 de julio justamente acordó por unanimidad y también hemos acordado el día de hoy tener un plazo relacionado por cada bancada similar o casi similar con el manejo que siempre tiene la mesa que tuvimos en la legislatura extraordinaria pasada. Vamos a iniciar pidiéndole a uno de los portavoces que ha trabajado, porque han estado todos los portavoces de todas las bancadas, que ha trabajado esta propuesta legislativa que han alcanzado a la mesa, los pueda resumir en unos minutos. Congresista Jorge del Castillo. Vamos a darle la palabra al congresista del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar agradezco el honor que me conceden de poder sustentar este proyecto que ha sido finalmente concordado por todos los grupos políticos. Podrá haber disensos en algunos temas puntuales, pero en su esencia estamos ante la respuesta política que el Congreso de la República del Perú da ante una circunstancia de corrupción en la cual se dio un primer paso removiendo a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero que ahora es importante dar una ley de emergencia que además ayude a crear las condiciones de la reforma que será el tercer paso. Me refiero a la reforma constitucional y otras normas que sin duda serán materia de la iniciativa presidencial el 28 de julio y para el cual todos los grupos parlamentarios estaremos atentos para poder analizar, evaluar, contribuir y finalmente acordar y votar aprobando primero una reforma constitucional, después la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y los mecanismos de selección de sus miembros, que sin duda tiene que ser preocupándonos porque esté integrado el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura por personas honestas, correctas, de prestigio, que tengan una biografía que mostrarle al Perú y que no estén en el marco de la improvisación o de la baja calidad de su trabajo. Entonces, lo que hemos logrado es un consenso y esa es una noticia muy buena en el Perú. Que el Congreso obtenga un consenso es toda una nota política que no podemos dejar de lado o subrayarlo. Eso es muy importante, porque significa que cuando hay temas que amenazan, señor presidente, la democracia o el funcionamiento de la misma y la correcta administración pública, pues hay un conjunto de peruanos que, escuchando la voz de la calle, que escuchando la opinión pública, que recogiendo sin duda el reclamo y la protesta de la ciudadanía, lo puede expresar en una ley que pueda poner los candados o cortar accesos a procedimientos que evidentemente no hubieran sido para nada aceptables en estas condiciones. Así que estamos ante una propuesta de ley orgánica, señor presidente, que tiene varios objetivos. Primero, declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es fundamental. Y esto significa que además se fundamenta en nuestra decisión anterior, en la remoción por causa grave declarada por este Congreso. Y por tanto, el objetivo es permitir el lapso en el cual se tiene que reevaluar y reestructurar el Consejo de la Magistratura. Se ha puesto que sea un plazo hasta de 9 meses y confiamos que con buenos procedimientos quizás lo podemos hacer en mucho menor tiempo, pero requiere sin duda una reforma constitucional. Ya veremos en su momento cuál es el mejor procedimiento para ello. Se suspende la vigencia de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto es importante, porque al estar en suspenso, este es un organismo independiente constitucionalmente, no autónomo, sino independiente, como lo hemos aclarado muy bien en la Junta de Portavoces. Pero a su vez, que siendo independiente, está sujeto a su ley orgánica. Entonces, si su ley orgánica está en suspenso, pues no pueden pretender los suplentes asumir funciones en estas condiciones que realmente sería
muy grave que pueda suceder. Si es que con eso cortamos la opción de que algunos pretendan asumir funciones como ya lo han expresado en algún momento, ¿no? Es muy importante, señor presidente, que la gestión institucional tampoco no tiene por qué desaparecer. Es una institución importante que va a retomar su vida administrativa y funcional, esperamos que en más corto tiempo. Por eso es que hemos concordado que el funcionario de alto nivel más antiguo asuma la condición de director general y por tanto la condición de titular de pliego, porque tiene que seguir haciendo los pagos y los gastos administrativos que corresponden al mantenimiento de una institución. Sin duda también hemos visto el tema laboral, el tema contractual, y obviamente los trabajadores estables de la institución quedarán allí y los trabajadores que son de confianza llevados por los consejeros tendrán que dar por concluida su relación laboral o contractual según sea el caso, ¿no? Igualmente los trabajadores CAS seguirán trabajando en el lapso por el cual han sido contratados. Es muy importante el siguiente punto, señor presidente. Existe en el Consejo de la Magistratura, entiendo, algo más de 70 procesos sancionadores. Entonces, no vaya a ser que con esta suspensión alguien aproveche eso para decir, prescribe mi causa, ¿no? Caduca la posibilidad de que sea sancionado. Entonces, dejamos en suspenso ese plazo prescriptorio, de forma tal que cuando se restituya el Consejo de la Magistratura se pueda retomar la causa congelada en el tiempo. Y esta norma no solamente la estamos aplicando a los procesos en trámite, sino a personas que hubieran podido incurrir en infracciones anteriores y que todavía no hubiera empezado proceso, pero puede empezar más adelante. Ese lapso no contribuye a la prescripción, queda congelado en el tiempo temporalmente. También, señor presidente, nos parece importante que este alto funcionario que va a asumir la dirección general de la institución tenga el respaldo institucional de la Contraloría a través de la Oficina de Control Interno del Consejo Nacional de la Magistratura. Si es que espero que eso se realice de la mejor manera para garantizar no solamente el acervo documentario, sino también el manejo correcto y la administración apropiada de esta importante institución. Adicionalmente, señor presidente, había un caso que mi compañero Javier Velázquez lo ampliará, pero que se refiere a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que es un tema también que, aunque está suspendido el funcionario, creo que es importante tomar algunas medidas al respecto. Esto, en resumen, señor presidente y estimados amigos congresistas, esta es la propuesta multipartidaria que hemos alcanzado, el alto nivel de consenso, yo diría virtualmente unánime, espero que sea así en su momento, porque con la fuerza de los votos, y si fuera con la unanimidad de la decisión, estaría muy claro ante la opinión pública la decisión política que hemos tomado de cortar por lo sano en este tema y abrir el camino a un proceso de reforma profunda y real, que no solamente, por supuesto, alcanzará el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin duda, esto también, en su momento, estaremos discutiendo otros aspectos de la Administración de Justicia que necesitan puntualmente ser corregidos, ser aclarados, ser cambiados, ser modificados, porque si no tenemos, señor presidente, una Administración de Justicia proba, limpia, honesta, transparente, es un problema muy grave y profundo para el país. Entonces, con este segundo paso que estamos dando desde el Congreso de la República en esta importante legislatura extraordinaria, queremos dejar en claro que la vocación del Congreso es contribuir de la mejor manera a este proceso yo diría que vamos virtualmente, no sé si la palabra es muy fuerte, pero creo que hablar de la refundación del sistema de justicia en el Perú no es aventurado. Creo que es un tema muy grave, muy importante,
y que se ha puesto en evidencia por una serie de hechos de corrupción, que ahora es importante no solamente cortar radicalmente, sino abrir las posibilidades para que los mejores juristas, para los mejores abogados, para la gente limpia, pueda asumir la tremenda responsabilidad de administrar justicia para todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Falta que me alcance la lista Alianza por el Progreso, cédula parlamentaria aprista, también quienes son los que van a hacer uso de la palabra. Lo alcanza, por favor, a relatoría. Señor relator, creo que tenemos un saludo. El Congreso de la República saluda a las parlamentarias Karina Arteaga Muñoz, parlamentaria del Ecuador, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, diputada federal de México, Sacil Moguel Mansur, diputada federal de México, y Lidia Patti Mullizaca, diputada de Bolivia, quienes llegaron a nuestro país para participar del primer encuentro internacional Violencia Política contra las Mujeres que organiza la Mesa de Mujeres Parlamentarias, presidida por la congresista Alejandra Aramayo Gaona. Muchas gracias. Vamos a iniciar la lista de oradores. Congresista García Belaunde. Acción Popular, 5 minutos. Presidente, seguimos en el tema de cómo hacer las cosas bien para arreglar lo malo que está. Efectivamente, lo que ha dicho el señor Castillo tiene razón. Hemos tratado de consensuar un proyecto que no será perfecto, pero que nos va a ayudar un poco a salir de este entrampamiento. Hay que recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura, tal como está constituido, fue creación, hija predilecta de la Constitución del año 93. Y hemos visto que en 25 años no ha dado resultados. Han nombrado a magistrados todos poderosos, que se han hecho prácticamente dueños del Poder Judicial, nombrando a los jueces que han querido. Pero ese es un viejo proyecto, viene de la época del proyecto Villarán, del gran jurista, de los años 30. La Constitución del año 33 algo dijo, y había un sistema de nombramiento de aquella época que era un poco de cascada. Los de arriba nombraban a los de abajo y poco a poco, la Suprema, la Superior a los jueces a los jueces de paz. Pero luego pasaba al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo hacía una propuesta que se ratificaba en el Congreso. El Senado de la República ratificaba a los propuestos vocales supremos que proponía el propio gobierno, el Poder Ejecutivo. Y eso ha sucedido así. En Estados Unidos sucede así y nadie se queja de que los jueces sean malos. La primera Corte Suprema del mundo probablemente sea la Corte Suprema de los Estados Unidos, y nombra jueces, los nombra a los jueces el presidente de los Estados Unidos con la ratificación del Senado, y es una justicia impecable. Pero aquí esto no ha sucedido. Pero ya se decía, acá tengo algunos constitucionalistas del año 93 que decían que debía retirarse de la escena de este Consejo. No hay un organismo en el mundo que tenga tantas atribuciones, porque nombra a los vocales supremos, a los vocales superiores, y los desnombra sin expresión de causa. Esa es una atribución que jamás ha tenido organismo alguno en el Perú. Lo decía Chirino Soto. El presidente decía no podía destruirlos, destituirlos. En cambio, esos caballeros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden despedir a quien quiera, y eso no puede ser. Tiene que tener ciertos límites en esta desorbitada facultad que equivocadamente les dio la Constitución vigente. Y entonces, presidente, y hemos visto cómo hemos pasado ya, hemos conocido los audios, la manera de actuar y de pensar. Hemos pasado de cómo es la nuez a querido hermano o querido hermanito, y hermano, y entre querido hermano y hermano el QH, el famoso QH que usan los masones. Claro, los libertadores eran masones, pero lo hacían para buscar las ideas libertarias, la libertad de la República. Aquí vemos masones que lo que están es ocultándose fraternalmente para lucrar, para imponer ideas corruptas y prácticas corruptas, y elegir pues a bandas organizadas que manejan la administración de justicia en el Perú, lo cual es detestable. Por eso, señor presidente, creo que la idea de hacer algo como se está planteando es correcta, es decir, congelar
el Consejo Nacional de la Magistratura, congelarlo en el tiempo, porque va a durar 8 o 9 meses la reforma que tenemos que hacer y tenemos que empeñarnos en hacerla bien esta vez. Y queremos, presidente, además, participar activamente a partir de la próxima legislatura de agosto próximo, para hacer una verdadera reforma y elegir a los mejores electores de los jueces, porque los jueces finalmente son el factor fundamental en la buena administración de justicia. Por todo eso, pues, señor presidente, nosotros vamos a apoyar este proyecto y estamos dispuestos a mejorarlo en el presente debate. Gracias, congresista García Belunde. ¿Congresista Lescano? Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, hoy día no corresponde hacer un discurso político. Obviamente el discurso político es muy importante para el Perú. Hoy día tenemos que dar soluciones técnicas al problema que estamos viviendo, porque se trata de reorganizar, reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces y los fiscales en el Perú, y estaban siendo tramposamente nombrados algunos jueces, algunos fiscales, vulnerando los derechos fundamentales de otros candidatos, y lo peor, señor presidente, vulnerando los derechos fundamentales de las personas que recurren a los juzgados y a los entes de la Administración de Justicia, porque ahí se traficaba con la justicia. Ahí están las palabras del señor Walter Ríos, presidente de la Corte del Callao. Ahí están las palabras del traficante Inostroza, que estaba vendiendo sentencias en casos tan delicados como las violaciones. Entonces, señor, yo propongo que, aparte de hacer esta designación temporal de funcionarios de la Contraloría, por ejemplo, para que se encarguen de reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, se designe a un veedor de la Defensoría del Pueblo, porque ahí se tiene que cautelar los derechos de la gente que ha sido perjudicada. Es indispensable, señor presidente, y hago presente esta petición al señor del Castillo, que ha expuesto este proyecto de ley, poder incluir un veedor de la Defensoría, porque lamentablemente, señor, el pueblo del Perú no cree en nadie en estos momentos. En este Congreso no cree en el Poder Judicial, no cree en la Fiscalía y menos en el Consejo Nacional de Magistratura. Recurramos a una institución que de alguna manera está más vinculada al pueblo y que está trabajando una serie de defensas de los derechos fundamentales, que es la Defensoría del Pueblo. Debe haber un defensor ahí cautelando que esta reforma sea una auténtica reforma y no una tomadura de pelo. En segundo lugar, señor presidente, aquí se dice que van a cesar en el plazo vencido los trabajadores CAS, que van a ser retirados los funcionarios de confianza, y eso está muy bien, porque ahí fueron designados gente que no estaba cumpliendo sus funciones y por miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tramposos. Pero hay personas que ya tienen estabilidad laboral bajo el régimen de decreto legislativo 728, pero están vinculados a jueces y a fiscales. Hay funcionarios o funcionarias que tienen como esposo, señor, a jueces en el Poder Judicial, que tiene como cónyuges a fiscales en el Ministerio Público. Esas personas se van a seguir quedando ahí con nombramiento ya estable, teniendo esa vinculación con jueces y fiscales que sabe Dios cómo habrán sido nombrados. No es necesario, señor, hacer una revisión de ese personal nombrado. Es necesario, señor, porque si no, la limpieza va a ser una limpieza parcial y luego va a venir nuevamente la contaminación total. Yo le permito sugerir al congresista del Castillo que pueda incluir una norma en ese sentido, que se haga una revisión del personal nombrado, qué incompatibilidades tiene y qué ha hecho en el Consejo Nacional de la Magistratura, porque si no, señor, esto va a ser un saludo a la bandera. Hay que también ver el otro personal.
Dirán, hay cuestiones de estabilidad laboral, sí, pero ahora estamos ante una situación prioritaria que es la justicia. Y ahí se tiene que haber una revisión del personal estable porque hay vinculaciones, repito, con jueces y fiscales. Congresista Lapa, señor, me pide una interrupción. Sí, estamos igual que la vez pasada en el mismo acuerdo, sin interrupciones, sí. Continúe con esta Lescano. Entonces, presidente, esas dos sugerencias, veeduría por la Defensoría del Pueblo y una auditoría al personal nombrado, señor, porque ahí hay cosas que pueden perjudicar una verdadera reforma. Esas dos propuestas concretas que ojalá sean aceptadas, porque si no, señor, repito, ahí la descontaminación no va a ser la que necesita el Perú. El Perú está pidiendo soluciones eficientes, radicales, para poder luchar contra la corrupción. Es el pedido que me permito hacer, señor presidente, porque el Perú está pendiente de la reforma que debe hacer el Congreso de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Congresista Rosas, 4 minutos. Presidente, estamos atravesando una situación de una crisis política, pero también una crisis moral. Y la discusión que estamos dando en este momento no es que se nos haya ocurrido en el Parlamento juntarnos y hacer una propuesta multipartidaria, sino más bien es la respuesta al movimiento social, a la presión social, a estas marchas que en las calles del país se han ido dando para repudiar, para indignarse de que en nuestro país existe una corrupción y en algunas regiones una corrupción generalizada. Esto que de manera figurada, de manera se plantea y se dice, pues aquí se ha vuelto nada menos que los hermanitos de la corrupción, en la cual están hermanados no solamente jueces y fiscales, sino también hermanados algunos que se mencionan hasta desde nuestro propio Congreso. También estamos hablando de empresarios corruptos, estamos hablando de unas relaciones no solamente de carácter económico, político y social, estamos hablando de todo tipo de nivel y de relaciones y articulaciones que existe entre la corrupción y el poder, señor presidente. Pero también nos hemos juntado para darle una salida transitoria en esta moción multipartidaria, en este proyecto multipartidario, pero es una posición transitoria, excepcional y de emergencia la que estamos proponiendo, con el propósito de que estamos aspirando a una reforma mucho más grande, a una reforma integral y constitucional, pero también hacer una reforma del sistema de justicia, hacer una reforma del sistema de la política y de los partidos también. Y siempre que nos lo hemos planteado nosotros, los del Frente Amplio, que no solamente es un problema de carácter coyuntural, sino viene de un problema de sistema. Y por lo tanto, lo que planteamos desde el Frente Amplio es una nueva constitución, una constituyente que pueda también al mismo tiempo hacer propuestas radicales que cambie esta situación de corrupción. Pero también, presidente, lo que queremos decir es que estamos trabajando también que en este proyecto que se está presentando, se está planteando para esta medida de emergencia el control interno. Y este control interno es para controlar también toda la custodia, el archivo y todo el acervo documentario, de tal modo que los corruptos no metan la mano acá. Pero también estamos hablando de que se destituye a esto, no se destituye, sino se deja sin efecto estas aspiraciones de los llamados
suplentes o accesitarios para el Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos cerrando el paso para eso. Y tiene ese propósito, porque también muchos de ellos, no serán todos, muchos de ellos vienen de unos procesos de carácter amañado, vienen de un proceso de carácter, con el carácter de esta onda corrupta que hay.